revista Gacela te puede informar. Buenas, bienvenidos a mi programa Aprende con Yusa, quien les habla Yusaret González del Clan. Bueno, agradecer a todos mis suscriptores porque han estado ahí pendientes de todos nuestros videos. Y bueno, y en esta ocasión les voy a enseñar acerca del cordón de la mochila, el cordón de 4 hebras, ya que es algo fácil, algo que podemos hacer en casa, y a través de este video pues se pueden guiar mejor para su elaboración. Bueno, y para hacer el cordón de 4 necesitamos hilo, una tijera y la medida exacta del cordón que queramos. Y si tienen un ganchito, un gancho donde puedan colgar los hilos para irlos tirando, pues sería mucho mejor, porque esto ya nos va a servir a nosotros para sostener el hilo. Entonces vamos a comenzar. Si queremos un cordón así, como tipo collar, este cordón es más que todo de 2 vueltas, se le tira 2 vueltas a cada color. Aquí tenemos 3 colores, es decir que tendríamos que repetir un color para completar las 4. Bueno, vamos a comenzar. Comenzamos con el rojo. Cuando yo les hablo a ustedes de 2 vueltas, es esto. Este es el cordón. Lo voy a hacer así. Cuando yo les hablo de 2 vueltas es cuando ya yo tengo el hilo de 2 hebras. Y tiro 2 vueltas que ya las tiré, que son estas. 1 y 2. Se corta. Si quieren amarrar las puntas también las pueden hacer, pero yo no las voy a amarrar, sino que las voy a sostener aquí mismo con los dedos. Entonces vamos con el amarillo, que también vamos a tirar 2 vueltas. Sería así. 1 y 2. Hay personas que le hacen un nudito para no enredarse aquí, pero también lo pueden hacer así como lo estoy haciendo yo. Tengo que sostener las puntas con el dedo. Ya tengo 2 colores aquí. Vamos con el verde. Vamos a repetir el rojo. Listo. Vamos a agarrar un pedazo del rojo, que es el que más se resalta en el cordón, y lo metemos aquí. Después de haberlo tirado, tenemos que meter este pedacito de hilo que yo corté en esta parte de aquí donde lo está sosteniendo el gancho, para que lo sostenga el mismo hilo. Miren cómo voy a hacer. Aquí le hago un nudo. No puedo soltar las puntas porque voy a... Entonces, donde está la medida, donde está el gancho, voy a poner el hilo, lo quito del gancho y al mismo gancho voy a poner este hilo que yo le acabo de meter para que me lo sostenga. Miren, ya aquí voy dividiendo. Este es el rojo y el azul. Tengo que unir la parte de atrás con la parte de adelante, es decir, esta parte de aquí, que es la parte de atrás, y esta parte de aquí, que es la parte de adelante. Uniendo los hilos quedarían 8, quedarían 4 vueltas, que serían 8 hilitos. 4 vueltas que equivalen a 8 hilitos. Miren. Ahora vamos a comenzar con la elaboración del cordón.
yo les recomiendo que cuando vayan a meterle un hilo que no sea tan delgado, ya que este mismo hilo nos va a servir a nosotros para el moño, para amarrar el moño. Entonces hay que meter el hilo más grueso para que a nosotros nos sirva para amarrar el moño, porque el cordón lo vamos a hacer desde aquí. Hay personas que dejan un espacio y con ese pedazo que ellos dejaron amarran el moño, el moño de la mochila, en el que se cuelga, que es la pelucita, como le dicen algunas personas. Entonces comenzamos. Aquí tengo los 4 colores, ya los tengo aquí, las 4 hebras que yo les había dicho, 4 hebras, un cordón de 4 hebras. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros este cordón de 4 hebras? Miren cómo yo tengo los dedos. Este rojo que está de este lado, en mi mano derecha, lo voy a pasar por debajo. Y este que tengo en la mano izquierda lo voy a pasar por arriba. Y aquí, ¿qué voy a hacer? El que yo había pasado por abajo, lo voy a pasar ahora por arriba del que viene en el alto. Miren que hice ahí un cruce. Ese mismo cruce lo voy a hacer aquí, pero hay que ir intercambiando. Ya este va por abajo y este iría por arriba, y aquí vamos a intercambiar nuevamente. Aquí este ya iría por abajo y este por arriba. Y si no están entendiendo, pueden repetir el video, repetirlo hasta que les quede claro cómo tienen que hacer esta parte, porque esta es la parte como que más difícil, porque apenas estamos comenzando con el cordón. Miren, y miren cómo se va formando el cordón. Esta parte de aquí y esta parte de aquí. Como yo eché 2 colores, un color 2 veces, se forma así. Miren cómo voy así. Ya esto es de práctica, cuando mueves muy rápido la mano, ya esto es cuestión de práctica. Mientras tanto, podemos irlo haciendo lento. Este es un cordón sencillo, esto lo pueden hacer en casa. También pueden utilizar varios tipos de hilo para esto, no necesariamente tiene que ser el hilo de la mochila, porque este cordón se presta con cualquier tipo de hilo, con el de su preferencia, con el que ustedes tengan a la mano si quieren aprenderlo a hacer. Yo normalmente lo hago es así, porque ya mis manos tienen práctica, ya ellos saben cómo hacer este cordón. Yo para hacerlo no necesariamente tengo que tener los ojos fijos en él, porque ya las manos mías dan para hacerlo sin necesidad de estar pendiente de cómo se hace. Hay veces que uno se equivoca y tiene que soltarlo, pero este cordón es muy fácil de hacer. Ya cuando le agarras la práctica, lo haces. Como pueden ver, no lo estoy mirando y lo estoy haciendo, porque ya mis manos están acostumbradas a hacer este cordón. Este cordón, como les digo, es muy sencillo, pero al principio obviamente es difícil porque no damos para hacerlo, pero ya cuando lo agarramos, miren lo que estoy haciendo. En menos de un minuto estoy haciendo este pedazo. Si no estoy mal, creo que no llevo ni el minuto haciendo este pedazo de cordón.
Y aquí no se vayan a enredar. Hay personas que se enredan en esta parte. No se vayan a enredar. Solamente tienen que jalar una parte y eso se va soltando. Miren cómo se va enredando aquí. Si se les enreda en la parte de abajo, no se vayan a asustar que están haciendo su cordón mal hecho. Sino que como estamos apretando aquí arriba y lo estamos haciendo, en la parte de abajo también se está haciendo. Como pueden ver, es casi el mismo cordón, sino que este está guau. No lo estamos apretando. Y hay que soltarlo. Miren cómo yo lo suelto. Y así se va soltando. Miren cómo va mi cordón. Hasta el momento no tiene ningún defecto. Pero hay veces que nos pasa esto. Les voy a explicar. Cuando a veces nos equivocamos, nos pasa esta parte de aquí. Que hacemos el cordón plano. Esto también puede pasar. Este cordón también se utiliza. Pero si no lo quieren, nos pasa esta parte. Mira esta parte de aquí. Este cordón es un cordón plano, también de 4. Mira la diferencia. Porque hay personas que se equivocan en esta parte y dicen que les queda el cordón plano. Porque hay que saber intercambiar los colores, intercambiar miren, esta parte de aquí, eso nos pasa cuando nosotros hacemos esto. Cuando hacemos esto, el cordón queda plano, va perdiendo su forma, va agarrando otro rumbo que no es este otro cordón. Este cordón también lo pueden hacer, pero este no es el cordón de la mochila. Esto es así. O si les pasa esto, que hacen esto, hay personas que hacen esto sin darse cuenta, le dan mucha vuelta a un solo lado y hacen esto y les va quedando el cordón así, y el cordón así está mal hecho. Miren la diferencia. Ya estamos llegando a la punta. Aquí tenemos que dejar un pedazo para amarrar el nudo. Y tienen que tratar de apretar siempre esta parte, porque si no los aprieta, el cordón queda aguado. Entonces mira el cordón en general. Hay cordones que quedan así, pero no, este está duro. ¿Vieron? Por ejemplo este que les traigo aquí, este cordón está muy aguado, pero es el mismo tejido, sino que este está aguadito. Se ve grueso por lo aguado que está, pero son las mismas vueltas que se le echa aquí de uso. Bueno, voy a dejar este pedazo porque aquí tiene que ser un nudo normal para que no se le vaya a soltar el tejido, porque si lo dejan así se va soltando. Entonces lo más recomendable es hacerle un nudo. Listo, y el cordón está. Nuestro pequeño
cordón ya está. Cuando apenas estamos comenzando con el cordón, obviamente nos va a doler los dedos y la muñeca, porque se va moviendo. Pero ya cuando le agarramos, ya esos dolores se van yendo. Bueno, vamos a tirar el moño del cordón. Bueno, vamos a hacer el moño. Como en el cordón habíamos resaltado, como tenemos aquí el rojo, ¿verdad? Lo resaltamos bastante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a echar más vuelta al rojo para el moño, para que también se resalte en el moño. Podemos utilizar como un vaso, no necesariamente tiene que tener un molde exacto, sino que si ustedes, por decir, calculan con un pedazo de hilo o con el mismo hilo que estamos utilizando, este sería la vuelta del vaso este. Entonces, ¿qué hacen? Ustedes calcularían así, porque este sería el largo del moño. Porque hay personas que quieren el moño larguísimo, obviamente le echan más hilo, ya eso es a la preferencia de ustedes. Eso es como a ustedes les parezca y como ustedes quieran hacer el moño. Solamente les voy a enseñar cómo se hace el moño. El tamaño ya está en ustedes. Listo. Entonces yo voy a agarrar este vaso. También lo pueden hacer con estos envases, pero yo lo voy a hacer. Lo voy a hacer con esta medida como por acá, para que no sea tan largo. Normalmente un moño pequeño siempre es de 15 vueltas un color, teniendo en cuenta también los colores, porque si tiene 5 colores, habría que aumentar, como es que habría que disminuir las vueltas. Bueno, vamos con el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces hay que mezclar así. Miren cómo nos queda. Este sería el tamaño del moño. Esto ya se ve. Vamos a hacer 2 moños. Que no tengo cómo hacer el moño, no pueden utilizar cualquier cosa para hacer el moño. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien. Vamos con nuestros moños. Listo.
por el trabajo que me ha hecho. Esta parte de aquí. Un pedazo de hilo que se resalta más. O del color que ustedes quieran. Ya eso está en cada quien. De cómo hacer su moño. Parece que hay morado. Listo. Bueno, ahora sí, vamos con este. Vamos a ir metiendo estos colores. ¿Cómo nos queda? Nos va quedando el moño. Aquí hay que amarrar esto. Hay que apretarlo bien duro para que no se nos vaya a soltar el moño, porque si se suelta se pierde todo. Ya, listo. Miren cómo nos está quedando nuestro moño. Nos tiene que quedar así como este. Hay que cortar las puntas y listo. Miren, les di al pedacito de hilo con el que voy a amarrar esta partecita de aquí, que es el conito del moño. Le doy 3 vueltas, a veces 2 o 3, para que nos quede bien apretadito y no se nos vaya a soltar. Volteamos. Vamos a hacer el mismo ejercicio de este lado. Así. Y listo. Ya los moños están. Nuestros moños. Siempre traten de agarrar esta parte de aquí así. ¿Sí? Emparejar las puntas. Ya el moño está. Miren cómo nos queda nuestro moño. Vamos con esto. Tenemos que sostener aquí, porque después se nos daña el trabajo que hicimos aquí. Se van estirando los hilos y va perdiendo la forma el conito que le habíamos hecho. Listo, ya el cordón está. Miren este cordón que hicimos, nos quedó hermoso. Los moños
Como pueden ver, este cordón es durito, porque hay cordones que no te miran. Mira cómo queda ese cordón, mira cómo nos quedaría este. Este no se levanta por nada. Por más que yo lo acomode, queda así. Entonces hay que tratar siempre de apretarlo para que nos quede bien durito. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. No olviden suscribirse a Gacela TV y activen la campanita de notificaciones para que les llegue todo el contenido de Gacela TV. Muchísimas gracias. Revista Gacela te puede informar. Cómprala, disfrútala, suscríbete ya.